Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy me siento muy feliz porque estamos iniciando este lunes ya con el capítulo 7 de Lucas. Estamos leyendo los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ya saben, en lo que van a buscar el capítulo, pueden ponerle pausa a este video, pueden traerse su Biblia, una libretita, una pluma para que vayan anotando todo lo que el Señor les vaya mostrando. Yo estoy leyendo mi Biblia Reina Valera 1960. Si tú tienes alguna otra versión, tráetela, así enriquecemos más la palabra de Dios. Y bueno, hemos estado aprendiendo sobre la vida de Jesús, sus parábolas, sus enseñanzas, su niñez, su nacimiento, etcétera, las profecías cumplidas. Y hoy vamos a iniciar con el capítulo número 7. Y antes de eso, ¿qué les parece si hacemos una oración para poner en manos de Dios este momento y para que el Señor sea el que nos muestre en nuestra vida promesas que tenemos que creer, mandamientos que tenemos que obedecer, cosas que podemos cambiar en nuestra vida? Y vamos a orar. Señor, te quiero dar muchas gracias por este nuevo día que nos regalas. Gracias porque tú has sido bueno, porque hemos podido, Señor, estar leyendo tu palabra. También te quiero, Señor, agradecer porque nos has mostrado muchas cosas en nuestra vida. Te quiero pedir que tú seas el que nos hable, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe y, Señor, que podamos también aprender cómo podemos, Señor, ser cada vez más parecidos a tu Hijo Jesucristo, cómo podemos llegar a ser como nuestro Salvador y como nuestro Maestro. Permítenos seguir aprendiendo de su vida y muchas gracias porque tú eres bueno. Te lo quiero agradecer y te lo quiero pedir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y así vamos a leer el capítulo 7 de Lucas. Dice así: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Acordémonos que en el capítulo pasado vimos que Jesús les estaba dando instrucciones a las personas sobre las bienaventuranzas. Y también son cosas prácticas que puedes ir a ver el video pasado, que podemos ir aplicando en nuestra vida cristiana. Pero una vez que terminó esto, dice la palabra que se fue y entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto. O sea, él, el centurión, tiene, pues sí, o sea, tiene una vida digna, ha sido bueno en algunas cosas, pues con ellos y lo apreciaban, veían su vida, veían su testimonio, y a pesar de que no era judío, ellos le dijeron: él es digno de que le concedas esto. ¿Por qué? Porque quiere a su siervo, etc. Y aquí dice la razón, en el versículo número 5 dice: porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Esto es lo que para los judíos era importante, que este centurión los amaba, los quería, pero ese amor que vemos aquí es un amor demostrado con hechos, ¿verdad? Porque no solo decía que los amaba, sino que hacía acciones que demostraban ese amor, y una de esas acciones fue construirles pues una sinagoga en donde ellos pudieran alabar a Dios, donde ellos pudieran escuchar su palabra, etc. El 6 dice: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sanado. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados, o sea, los amigos del centurión, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aquí tenemos un escenario con diferentes personajes, ¿no? Está Jesús, está los ancianos que eran judíos, está el centurión, el siervo. Y
podemos ver que aquí el centurión, a pesar de que los ancianos que eran judíos consideraban que él era una persona digna de recibir este milagro, a pesar de que no era judío, el centurión no se sentía así. Él, al contrario, vemos que se sentía muy indigno, tanto que en su mente, en su ser, ni siquiera se sentía digno de ver a Jesús, de ir por él y de pedirle eso. Pero eso no impidió que tuviera fe en que Jesús lo iba a sanar y que tuviera tanta fe que ni siquiera Jesús tendría que ir, sino tan solo con decirlo, él sanaría. O sea, era una fe que sobrepasaba a la fe incluso de todo Israel. O sea, era una fe muy grande, que Jesús se maravilla de él y no solo se maravilla, sino que cumple lo que le pide porque lo hizo con esa fe. Entonces podemos aprender que muchas veces, a pesar de que no somos dignos de que Dios nos conceda sus milagros en nuestras vidas, podemos tener la fe en que Él es bueno y que Él lo puede hacer. Y también podemos aprender que Jesús es todopoderoso, Él sabe todo, Él conoce los pensamientos, Él está con nosotros, Él es omnipresente, Él es Dios mismo. Y Él también puede cumplir cualquier milagro en nuestra vida, por más difícil que pueda parecer, incluso hasta si no tenemos la suficiente fe, podemos pedírsela y Él, igual que al centurión, tendrá misericordia de nosotros y nos ayudará. El 11 dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Qué bonito momento, ¿no? Qué bonita historia de nuestro Señor, de cómo Él estaba entrando en una ciudad, cómo Él vio a esta viuda y como Él sabe todo, Él sabía la vida de toda esta vida. Él vio cómo sufrió cuando probablemente su esposo murió, cómo ella solo tenía un hijo que era su único, el único que tenía, no tenía más. Ella sin duda ya no tenía esposo y estaba solita y estaba llorando, tanto que el Señor se compadeció de ella. Vio que ella estaba sufriendo, que ella estaba triste y le dice, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Aquí podemos ver de nuevo cómo el pueblo, los que estaban alrededor, declaraban que Él era Dios, porque Él podía levantar a los muertos. Y alguien que ya estaba de días, alguien que probablemente que ya estaban llevándolo a enterrar adentro de un féretro, adentro de un ataúd, y el Señor vio que esta mujer viuda estaba sufriendo y hizo este milagro con poder, porque Él es el que puede quitar la vida y el que puede dar la vida, a quien Él quiere y como Él quiere. Y también pues podemos ver y creer esta declaración que Jesús es Dios mismo, que da vida, y ellos lo declararon. Dios ha visitado a su pueblo. 17 dice, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Yo creo que, pues sí, la verdad es que si de repente nos enteramos de que alguien regresó, alguien más de la muerte, y es declarado como el Mesías, y es declarado como hijo de Dios, pues sin duda eso va a ser una noticia muy grande. Y es una noticia tan grande que al día de hoy, pues nuestro Señor Jesucristo dividió la historia en antes y después de Él, pero no solo eso, sino que sus palabras, sus enseñanzas, su ejemplo sigue permaneciendo hasta el día de hoy. Él sigue obrando milagros y Él sigue transformando vidas y Él sigue salvando, sanando. Entonces, aquí podemos ver que el Señor nos sigue visitando y que Él se sigue extendiendo su fama entre muchas personas. Los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas, o sea, las noticias.
y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús. Para este momento Juan ya está encarcelado, pero llama a 2 de sus discípulos y los manda a Jesús para que le preguntaran algo. Le dice el 19, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? O sea, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Hijo de Dios o vamos a seguir esperando a Jesús? El 20 dice, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí, porque él nunca tropezó, él nunca se equivocó. El 24 dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, empezó a decir de Juan a la gente. Antes de pasar a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo de Juan, quiero puntualizar que probablemente nosotros podemos tener la misma duda de Juan. Probablemente nos podemos estar preguntando, ¿Jesús sí es el Hijo de Dios? ¿Jesús sí vino a salvarme? ¿Jesús vino a darme perdón de mis pecados? ¿Él vino hace 2000 años? ¿O es algo que alguien se inventó? Pues no es así. Jesús vino y vivió entre nosotros y no solo eso, resucitó. Y lo vieron resucitado sus discípulos, lo vieron 500 personas al mismo tiempo, lo vio resucitado Pablo, muchas personas. Sabemos que Él está vivo y estas personas que fueron sanadas, estas personas que vieron los milagros son testigos oculares de que los ciegos veían, los cojos andaban, los leprosos eran limpiados, los muertos eran resucitados, como acabamos de leer que resucitó al hijo de una viuda. A los pobres es anunciado el evangelio y nadie podía hallar tropiezo en él. Y a la fecha podemos ver que no fue así, que nadie halló tropiezo porque Él era Dios mismo y Él tuvo una vida perfecta para poder ser el sacrificio completo que necesitábamos. Entonces Jesús les dice estas palabras a los discípulos para que los discípulos, habiendo visto, porque después de que le preguntaron, Jesús fue cuando empezó a hacer esos milagros, ellos habiendo visto de primera mano lo que Jesús hizo, ahora y fueron con Juan a contarle todo esto, porque ellos fueron esos testigos también oculares. Y así también nosotros podemos tener pues una respuesta, ¿no? Podemos ejercer esa fe en decir, nosotros podemos creer en que nuestro Señor vino a hacer esto y sobre todo que se nos es anunciado el evangelio, que hemos creído en Jesús, que Él ha transformado nuestras vidas, en fin, muchas cosas. Y la Biblia dice también que cuando Jesús tiene un encuentro con Tomás, le dice, porque me viste, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Entonces nosotros podemos ser bienaventurados, aunque no hayamos visto estas cosas, sabemos que esta es la palabra de Dios, confiamos en eso. No tenemos una fe ciega, tenemos una fe basada en el poder de Dios que actúa, en la palabra que está viva y en que tenemos, gracias a que Jesús vive en nuestro corazón y a que Él nos rescató, tenemos vidas transformadas. Entonces, nosotros podemos responder esas preguntas en nuestra mente. Sí, el Señor Jesucristo es real. Sí, el Señor Jesucristo vino a salvarme. Sí, vino a limpiarme. Sí, vino a curarme de la enfermedad más grave que es el pecado. Y también puede hacer milagros en mi vida y puede obrar cambios, etc. El 24 ahora sí dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito. He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Esta es una declaración muy bonita porque
Juan vino a hacer una labor muy importante que el pueblo no se estaba dando cuenta. El pueblo solo decía, pues vamos a salir a ver qué es lo que Juan dice, a ver una caña sacudida en el viento, a ver cómo viste, a ver cómo vive. Incluso algunos pensaban, ¿no? O sea, queremos ver a alguien con vestiduras delicadas que sea nuestro profeta, o bueno, que sí, que nos enseñe, etcétera. Pero Jesús dice, ellos no están aquí, ellos están en los palacios, sino que Juan, en su humildad, él vestía con piel, comía langosta y miel silvestre, tenía una vida muy, muy sencilla, pero a pesar de que tenía una vida muy sencilla y que tal vez para los judíos, para los fariseos, él no era nada y él no representaba nada, no era importante como lo era un rey, para Dios era importante. Para Jesús era tan importante que iba a preparar su camino, que iba a preparar el corazón de esas personas que salieron a verlo con una mala motivación. Después su corazón se preparara para recibir al Señor Jesús con una buena motivación. He aquí envió mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esta es, por eso, una de las labores pues más importantes, y por eso Jesús dice, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, por todo el ministerio que hizo, por lo que representaba. Entonces, el Señor nos puede usar, estemos como estemos. No necesitamos tener la mejor ropa, no necesitamos vivir en la mejor zona, en la mejor casa, tener lo mejor, porque podemos creer que eso define nuestra identidad, porque eso nos hace importantes, ¿no? El Señor nos puede usar tal cual somos y nos puede incluso hacer mayores en el reino de Dios si buscamos compartir su palabra, estar cerca de Él, tener una consagración, etc. Porque dice, pero el más pequeño en el reino de Dios, mayor es que Él. Entonces, podemos aprender mucho acerca de Juan el Bautista, pero podemos quedarnos el día de hoy y después podemos investigar más y seguir leyendo más de él y podríamos profundizar mucho más, pero también podemos ver la importancia que tuvo él en que a pesar de todo lo que pasó, tuvo dudas, ¿no? Y pues es ese proceso, ¿no? En el que a veces tenemos una duda, el Señor nos contesta y después nos usa. Y para el Señor somos importantes. El 29 dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos los hijos. Aquí podemos ver dos contrastes, ¿no? Uno, que es el del pueblo, que escuchó la enseñanza de Juan, que preparó su camino, que sin duda podemos ver que tal vez eran personas que habían pecado, que necesitaban ser justificados delante de Dios, que eran publicanos y que eran pecadores, y que querían preparar su corazón, como Juan estaba diciendo, para recibir a Cristo, y por eso se bautizaban. Pero vemos ese contraste de otras personas, que son los fariseos y los intérpretes de la ley, que desecharon lo que Juan estaba diciendo, que no se prepararon, que endurecieron su corazón. Entonces, vemos estos contrastes porque cuando el Señor empieza su ministerio, cuando el Señor empieza a hacer milagros, a convivir con publicanos, tampoco les parece. Y por eso el Señor les dice a estas personas que desecharon la enseñanza de Juan y que desechaban la enseñanza de Jesús, como no, hacemos esto, no les parece, hacemos aquello, no les parece. Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Qué más podemos hacer, no? Ahí ya depende totalmente de la persona si quiere creer o no. Podemos tomar estas dos actitudes, ser alguien que no quiere creer o ser alguien que quiere creer, pero el Señor dice, Juan era un hombre que no comía, o sea,
no comía, hacía ayuno y no comía como así espléndidamente, con un banquete, con amigos, no, o sea, él comía langosta y miel silvestre, o sea, él de eso se mantenía y físicamente estaba bien, ¿no? Pero tampoco era bebedor de vino, o sea, él tenía como una vida sencilla, vivía en el desierto, daba ejemplo de sencillez y no les parecía, decían, no, tiene un demonio, está loco, ¿no? Y Jesús, que su ministerio fue diferente, que se involucraba con la gente, que comía con ellos, que bebía con ellos, que estaba con ellos, a pesar de que eran pecadores. Vino a salvar a los pecadores, porque dice la palabra que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces él vino a los enfermos, vino a sanarlos y tampoco les parecía. Entonces dice, más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Tarde o temprano ellos se iban a dar cuenta, pues de que sí, él era el Hijo de Dios y si creían en él, iban a ser justificados. El 36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, o sea, que lo había invitado a convivir con él, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Eso, imagínense, eso fue lo que este fariseo pensó. Obviamente sabemos que Jesús sabía perfectamente quién era esta mujer. Él la conocía, pero el fariseo no vio la actitud con la que llegó, no vio lo que esta mujer estaba haciendo, no vio la humillación de sentirse tan indigna de ni siquiera poder voltear a ver a Jesús y de con sus lágrimas, o sea, con la tristeza más profunda que ella tenía en esos momentos porque era pecadora, porque no sé, en fin, muchas cosas. Lo único que hizo fue juzgarla y juzgar a Jesús, porque le dice, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Uno solo debía muchísimo y otro debía un 10% de lo que el otro debía, ¿no? Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, ama poco. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Por esto, esta es una de mis parábolas favoritas, porque esta parábola de los deudores nos explica cómo a veces nosotros no nos damos cuenta de todo lo que el Señor nos ha perdonado y podemos llegar a tener estas 2 actitudes. Uno, la actitud de Simón, creer que porque ya invitó a Jesús, no tiene nada que le sea perdonado porque tiene una buena vida, ¿no? O sea, tal vez podemos llegar a pensar así. Entonces, ¿no sirvió a Jesús? Podemos llegar a pensar, si Dios mismo visitara nuestra casa, si Jesús visitara nuestra casa, ¿qué actitud tomaríamos? Si sabemos que Él ya nos perdonó tanto, no le ofreceríamos un vaso de agua, no nos desviviríamos, ¿no? Porque Él estuviera bien,
porque estuviéramos tan agradecidos, ¿no? Entonces, a mí me da mucho sentimiento porque, como ya lo vimos, Simón fue un mal anfitrión con el Señor. Y no solo eso, sino que lo juzgó y juzgó a la mujer tan duramente. Y Jesús, como lo dijimos hace ratito, él sabía lo que esa mujer estaba viviendo. Él sabía que era pecadora, él sabía que incluso no era digna, ¿no?, de estar cerca, pero a él eso no le importó. Él no la juzgó, no la vio feo, no la trató mal, no le dijo, ¿qué haces? Aléjate de mí, como tal vez Simón lo pudo haber hecho. No, al contrario, le explicó a Simón por qué ella, que era más pecadora, estaba más agradecida con Dios por haberla salvado. Y esa gratitud y eso que ella hizo y esa humillación de que lavó sus pies con sus lágrimas y con sus cabellos los enjugó, de que no dejó de besar sus pies desde que él llegó a ese lugar, de que ungió sus pies con ese perfume que tal vez para ella fue costoso, que para ella era importante. Ella atendió a Cristo por amor, porque dice que por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, porque amo mucho. Ella amó mucho, porque después dice, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces, podemos nosotros pensar si el Señor ya nos perdonó tanto como lo estamos amando. Esta parábola tiene muchísima enseñanza, esta parábola tiene una profundidad muy grande. Yo te recomiendo que tú estudies más a profundidad, porque el Señor a ti te va a mostrar mucho más de lo que nos puede mostrar solo leyéndola. Cuando la estudiamos, cuando vemos qué significan las lágrimas, qué significa el humillarnos, el ungir, en que los pies sean ungidos, en que amemos cuando hemos sido tan perdonados. Y ahí tú te puedes preguntar, ¿no? ¿Qué me ha perdonado el Señor? De lo cual yo estoy tan agradecida que estoy dispuesto a amarlo y sobre todo a apropiarnos esa salvación, ¿no? Apropiarnos que Él ya nos perdonó, sea quien sea que seamos, tengamos la reputación que tengamos, ¿no? O sea, nos juzgue quien nos juzgue. Tal vez nos pueden estar diciendo, no, es que Él cómo se va a acercar a Dios si es tan pecador. El Señor no te va a rechazar. El Señor, igual que a esta mujer, sea lo que sea nuestro pasado, Él lo conoce, pero no nos va a rechazar. El Señor, al contrario, nos va a decir, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tú estás hoy dispuesto a pedirle perdón por todos tus pecados a Jesús y pedirle que entre a tu corazón. Y si ya está en tu corazón, ¿estás dispuesto a amarlo por todo lo que ya te perdonó, como lo hizo esta mujer? Espero que sí. Nos vemos mañana con el siguiente capítulo.